Hola chicos, chicas, un gusto volver a verlos en esta nueva cápsula. Hoy por hoy vamos a ver el mundo romano, con sus peculiares características e hitos que van a ser fundamentales para poder comprender no solamente al mundo romano, sino a nuestra propia cultura. Como siempre, nuestro objetivo de clase va a ser explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromanas, judío-cristianas y germanas. Identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Bueno, vamos a observar cómo nace un imperio, el cual el imperio romano es la etapa de la historia de Roma y su civilización, la cual comienza a ser gobernado por emperadores. De ahí en más, el gobierno va a ser de carácter absoluto, de una sola persona, que va a concentrar tanto el poder político, administrativo, religioso y militar. La etapa imperial comienza en el año 29 a.C. o antes de la era común, con el gobierno de Octavio, que va a adquirir el título de Augusto y termina en el año 476 después de Cristo, con su último emperador que va a ser Rómulo Augusto. La extensión del Imperio Romano abarcó tres continentes: el sur, el oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de esos límites se va a ubicar Britania, actual Gran Bretaña, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. El Imperio Romano de Augusto. Octavio Augusto se convirtió en dueño absoluto del Imperio Romano luego de vencer a Marco Antonio en la última bastión que va a ser Egipto. El pueblo y el senado romano le otorga a Augusto los títulos de emperador, gran pontífice, príncipe del senado, Augustus, persona grata, y por último César, nombre de su padre adoptivo. Y se va a denominar el siglo de Augusto durante su reinado. La Pax Romana o la Paz de Augusto se conoce como lo que va a ser denominado como la Paz Romana y va a ser un periodo en el que el Imperio Romano logra establecer la paz en diversos pueblos a los que sometió. Nunca duró demasiado tiempo, pero era esta ilusión de mantener esta paz y que ya no hubiera batallas dentro de lo que va a ser las fronteras del Imperio Romano. La paz va a ser un vocablo latino que de dicha palabra puede traducirse como paz, ¿cierto? Y su uso para nombrar la etapa histórica de lo que va a ser propiamente el Imperio Romano, que va a lograr imponer su hegemonía a los vecinos. Nuestra política es romanizar a los bárbaros. Bueno, la política constante de los romanos va a ser poder romanizar a los pueblos que van a ser considerados bárbaros, generando ciertos elementos de principios como va a ser la administración, la cultura, la organización social, la autoridad militar a los pueblos que habitaban las penínsulas o las partes del Imperio Romano. Y se va a generar un modelo romano, una pauta de vida romana, con ciertas características de la ciudad romana. Como pilares de la cultura romana fue la ingeniería civil, que caracterizaba por la construcción de puertos, puentes, calzados y acueductos. Por último, la romanización de la costumbre incluyeron la adopción progresiva del idioma latín, de la moneda, de la vestimenta romana, de la arquitectura, de la religión
elementos jurisprudenciales, el derecho civil o los elementos que todavía hoy podemos observar. Bueno, hemos llegado al fin y va a ser una pequeña investigación, la cual es cuáles son las características de la romanización de los bárbaros. Sin más, chiquillos, nos vemos.